En el silencio espectral de un circuito que aún no despertaba, bajo una luz mortecina que presagiaba un día de revelaciones, un joven piloto argentino desataría una tormenta de velocidad tan inesperada que obligaría a reescribir el futuro inmediato de un equipo de Fórmula 1, dejando a un veterano sin argumentos y a un magnate sin palabras. Sábado en Imola, el Gran Premio aún en ciernes, pero en el corazón del equipo Alpine, la tensión ya era palpable, un presagio silencioso de la sacudida que estaba a punto de ocurrir. No eran los habituales preparativos de un fin de semana de carreras, sino una hora de expectación inusual, centrada en un nombre, Franco Colapinto. El joven argentino, con la determinación grabada en cada uno de sus movimientos, había sido convocado para una prueba privada, un ensayo secreto antes de que los focos del Gran Premio se encendieran. Oficialmente, nadie confirmaba nada, pero el rumor, esa serpiente escurridiza del paddock, ya viajaba de box en box, insinuando que este test no era un mero trámite para acumular kilómetros. Mientras el legendario circuito italiano dormía bajo el manto de una primavera aún indecisa, Colapinto llegaba al trazado con una mirada que combinaba una concentración pétrea con el fuego inconfundible de quien intuye que está al borde de hacer historia. No había cámaras indiscretas ni la fervorosa presencia de los aficionados en las gradas, solo un puñado selecto de ingenieros, algunos mecánicos curtidos en 1000 batallas y la figura imponente de Flavio Briatore, observando en silencio desde un rincón del paddock, con el ceño fruncido, un gesto que denotaba una mezcla de curiosidad y una incipiente sorpresa. Briatore, un hombre que no acostumbra a madrugar sin un motivo de peso, había sido atraído hasta allí por una intuición, una corazonada que pronto se materializaría en algo que lo dejaría, momentáneamente, sin su habitual locuacidad. Con una calma sorprendente, casi displicente, Colapinto se deslizó en el cockpit del monoplaza, sin aspavientos, sin nervios aparentes, como si ese asiento de fibra de carbono y tecnología punta fuera un lugar al que pertenecía desde siempre. El plan inicial del equipo era una tanda corta, apenas unas vueltas para calibrar reacciones y asegurar un ajuste perfecto del asiento al joven piloto. Pero bastaron 5 giros para que los cronómetros de la pantalla comenzaran a danzar con números que nadie, ni siquiera en las simulaciones más optimistas, había previsto. En un silencio que solo era interrumpido por el rugido del motor, Franco Colapinto había pulverizado el mejor tiempo que Pierre Gasly, el piloto titular de Alpine, había registrado el viernes anterior en el simulador, la referencia interna del equipo. Los ingenieros intercambiaron miradas incrédulas, un mutismo elocuente que reflejaba la magnitud de lo que acababan de presenciar. Uno de ellos, con una timidez casi reverencial, se atrevió a romper el silencio. Repetimos tanda. Nos va a obligar a reescribir todo el plan. Apenas había transcurrido una hora desde que Franco Colapinto había pisado el asfalto de Imola, y el equilibrio interno de Alpine ya se tambaleaba peligrosamente. Como una tormenta silenciosa pero implacable, el joven argentino estaba reconfigurando la narrativa del equipo. En ese instante, la radio del equipo cobró vida. Franco quiere otra tanda si hay tiempo. Briatore no respondió verbalmente, pero su mirada hacia la pista fue suficiente. La luz verde volvió a encenderse para Colapinto. Nadie iba a detener esa inesperada demostración de talento, porque lo que había comenzado como un simple test privado se estaba transformando rápidamente en el preludio de una revolución, y el domingo de carrera aún no había comenzado. La noche del sábado envolvió al circuito de Imola en un silencio extraño, cargado de una tensión latente que no era la calma habitual que precede a un día de carreras. En el motorhome de Alpine, la atmósfera era densa, casi palpable. El equipo técnico revisaba los datos de Colapinto una y otra vez, buscando una explicación lógica, una variable que pudiera justificar su asombroso rendimiento. Pero los números eran implacables, no admitían interpretaciones ambiguas. El argentino no solo había sido más rápido que Pierre Gasly, lo había superado con un margen significativo, con una consistencia sólida y sin parecer haber explotado los límites del monoplaza. Flavio Briatore, un hombre cuyo pulso rara vez se aceleraba ante la presión, pasó una noche de insomnio, su mente trabajando sin descanso las implicaciones de lo que había presenciado. Franco, por su parte, parecía imperturbable. Cenó solo, repasando en su tablet algunos onboards de carreras pasadas, análaseme la parte 2 de esto. Analizando cada curva, cada frenada, buscando la perfección en cada milímetro de asfalto. No se comunicó con la prensa ni hizo apariciones en las redes sociales. Era como si intuyera que su pilotaje hablaría por sí solo, que la pista sería el único juez válido. Sus mecánicos, muchos de los cuales apenas lo conocían, comenzaban a mirarlo con una mezcla de respeto y cautela, percibiendo una energía inusual a su alrededor, como si una maquinaria imparable se hubiera puesto en marcha. En el fondo, todos lo intuían. Aquello ya no era un simple test, era una declaración de intenciones, un aviso a todo el equipo y, quizás, a toda la parrilla. Al día siguiente, los ingenieros de Alpine llegaron al circuito antes de lo habitual, muchos sin siquiera haberse cambiado de ropa, con la urgencia grabada en sus rostros.
La conversación ya no giraba en torno a Gasly, ni siquiera sobre el defenestrado Doan, cuyo nombre se había diluido en el aire como un mal recuerdo. Ahora, el único tema era Colapinto. La pregunta que flotaba en el ambiente era obvia. ¿Correría en los entrenamientos libres oficiales? Y si lo hacía, ¿sería capaz de repetir ese rendimiento asombroso bajo la presión de la competencia real? ¿Cómo reaccionaría la FIA ante esta repentina irrupción? Nadie tenía respuestas definitivas, pero todos compartían el mismo deseo: volver a ver ese monoplaza azul volando en la pista con el número del argentino al frente. Flavio Briatore apareció en el paddock con sus inseparables gafas oscuras y el teléfono pegado a la oreja, despachando llamadas en varios idiomas, preguntando por cláusulas contractuales, evaluando escenarios futuros. Finalmente, solicitó reunirse a solas con Franco. Lo que hablaron en esa tensa conversación privada nadie lo supo con certeza, pero la expresión de Briatore al salir del encuentro no dejaba lugar a dudas. Había tomado una decisión. Colapinto sería evaluado con el cronómetro en mano durante toda la jornada de entrenamientos libres. No sería una prueba más, sería la medida definitiva para decidir su futuro inmediato en el equipo, y lo que estaba en juego era mucho más que un simple asiento. En la pista, los motores comenzaron a rugir, despertando al circuito de su letargo nocturno. A pesar de que aún no había una confirmación oficial por parte de Alpine, muchos jefes de equipo de escuderías rivales se acercaron discretamente al muro del equipo francés, armados con binoculares y grabadoras de voz. Querían ver con sus propios ojos, querían entender quién era este joven piloto que estaba desarmando la jerarquía establecida con tan poco ruido y tanta contundencia. En su primera salida a pista durante los Libres 1, Franco marcó un tiempo competitivo utilizando neumáticos medios, y luego regresó al box sin pronunciar una sola palabra, solicitando únicamente una revisión de la temperatura de los frenos. Ni una sonrisa, ni una muestra de euforia, solo la concentración inquebrantable de un profesional en su trabajo. Pierre Gasly, que había llegado al circuito con un semblante sombrío, fue el primero en notar que la situación se estaba escapando de su control. En su intento por marcar territorio y demostrar su valía, cometió un error en la variante alta, saliéndose de la pista y perdiendo un tiempo valioso. Cuando regresó a boxes, lo recibió un silencio incómodo que decía más que 1000 palabras. En las pantallas del equipo, el nombre de Colapinto seguía encabezando la tabla de tiempos, con un sector púrpura intacto y una media sonrisa comenzando a dibujarse en el rostro habitualmente impávido de Flavio Briatore. El viejo zorro del automovilismo sabía cuando alguien había llegado para quedarse, y ese momento parecía haber llegado. Al finalizar la primera sesión de entrenamientos libres, la clasificación hablaba por sí sola. Franco en una sorprendente sexta posición, Gasly relegado a la 12ª. Y no era solo una cuestión de números, era la forma en que Colapinto lo había logrado. Sin errores, sin necesidad de estrategias arriesgadas, sin tráfico favorable, solo con talento puro y una hambre voraz de éxito. En el Hospitality de Alpine, algunos miembros del equipo ya brindaban discretamente con tazas de café, mientras otros se comunicaban entre sí con la pregunta tácita que flotaba en el aire. ¿Va a correr el domingo? Briatore no respondió públicamente a esa pregunta, pero en privado dio una orden inequívoca: preparar el coche de Franco para el resto del fin de semana. El asiento, de facto, ya era suyo. Los medios de comunicación se encendieron como un reguero de pólvora. Argentina entera entró en ebullición. Los canales de YouTube, los programas de televisión, los foros de fans, todos hablaban del mismo tema. Franco Colapinto estaba corriendo en Imola, y lo estaba haciendo mejor de lo que nadie se había atrevido a soñar. Para un país sediento de un nuevo ídolo en la Fórmula 1 desde hacía más de 2 décadas, esto era mucho más que una simple noticia. Era un renacer, una chispa de esperanza en un largo invierno de ausencia. Su mente ya estaba en la largada, en la primera curva, en cómo posicionarse sin perder impulso, en cómo atacar sin exponerse innecesariamente. La carrera del domingo ya había comenzado en su cabeza. Pierre Gasly, encerrado en su motorhome, repasaba sus propias vueltas y las de su compañero, consciente de que el futuro ya no estaba enteramente en sus manos, que ahora compartir box con Franco era como vivir a la sombra de una luz brillante que lo opacaba sin intención. Flavio Briatore, por su parte, revisaba contratos, intuyendo que si el joven argentino continuaba con este nivel de rendimiento, habría que blindarlo para evitar la tentación de otros equipos que ya comenzaban a olfatear un talento generacional. Y Franco, sin saberlo aún, ya estaba en la lista de deseos de media parrilla. En su habitación de hotel, Colapinto apagó la luz. No necesitaba repasar más datos. Sabía lo que tenía que hacer. Sabía que su misión no era solo correr. Era demostrar que Argentina volvía a tener un nombre que importaba la Fórmula 1, que el trabajo duro, la larga espera y la lucha constante tenían sentido. Y mientras el circuito de Imola dormía bajo un cielo estrellado, el rugido silencioso de ese sábado épico aún flotaba en el aire, como el eco de algo que no termina, algo que apenas está empezando.
Y cuando llegara el lunes, cuando los motores volvieran a rugir en otro circuito, el mundo entero querría saber si Franco Colapinto no solo estaba listo para la Fórmula 1, sino si la Fórmula 1 estaba realmente lista para él.